Cristianismo y Jnana Yoga, el camino del conocimiento definido en el Bhagavad Gita. Al final, ambos caminos, ambas tradiciones espirituales buscan la verdad última y la unión con Dios o Brahman. Yo os tengo que decir que, ya lo sabéis, lo he dicho yo, jamás he renegado de mis raíces cristianas. Tengo algunas dudas que me cuestan aceptar del cristianismo y por eso busqué respuestas en otros caminos espirituales y uno de ellos fue en el hinduismo, sobre todo en la versión Advaita, no dual, que iremos viendo un poquito ahora, y perfectamente definida en el Bhagavad Gita y sobre todo en la parte del Jnana Yoga, el camino del conocimiento. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Es decir, el cristianismo tiene la parte mística, el misticismo cristiano, eh, que con el Jnana Yoga, el camino del conocimiento del Bhagavad Gita, tienen importantes similitudes. Ambos caminos al final buscan la verdad última y la unión con Dios en el cristianismo, o Brahman, o Satchitananda, conocimiento absoluto, existencia absoluta y felicidad absoluta en el hinduismo. Pero difieren en la forma de cómo podemos lograr esa unión. En el Salmo 46:10 leemos: quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Mientras que en el Gita el señor Krishna afirma: Brahman es supremo, imperecedero. Su naturaleza esencial se llama Adhyatma, autoconocimiento. El acto de sacrificio que provoca el nacimiento de los seres se llama karma. Al final, en las religiones no duales, como la Advaita Vedanta, Dios es uno con el alma. Entonces, esa unión de por sí ya es, o sea, nunca el hombre ha dejado de ser Dios. Si no conocéis el Bhagavad Gita, aquí lo podéis ver detrás, pero este es el libro que hice. Yo he traducido dos versiones del Bhagavad Gita. Una es esta, el libro que contiene el Gita de acuerdo a Gandhi, y la otra es de Swami Vidyaprakashananda, que es una versión muy llana de lo que estamos hablando ahora. Vamos a ver. El cristianismo es moderadamente dualista en lo moral y existencial, es decir, espíritu versus carne, luz versus tinieblas, pero no ontológicamente. En el cristianismo Dios es distinto del mundo y el alma es distinta de Dios. El hinduismo es diverso, porque puede ser dualista, no dualista o dualista cualificado, según la escuela. Tenemos, como estamos hablando del Jnana Yoga, vamos a hablar de Adi Shankara, que se considera uno de los máximos, bueno, o el refundador, porque todo eso estaba ya en el Gita. Pero básicamente es una escuela, no hay dualismo, todo es uno. Famosa es su frase: Brahman es lo único real, el mundo es una ilusión maya, el alma individual, el jiva, no es diferente de Brahman, todo es Dios. Y si viésemos en las corrientes dualistas, como el Vaita Vedanta, sobre todo en la parte de Bhakti Yoga, hay realmente un dualismo entre Dios y el alma. Y un ejemplo pues lo podemos tener en Madhva. Y luego también tendríamos la visión de Ramanuja, que son tres visiones diferentes, pero ahora en el Jnana la más parecida es la de Shankara. En el cristianismo hay un Dios creador, es la fuente de todo lo que existe, y lo vemos en Génesis 1, la famosa: en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. Desde este primer verso de la Biblia se establece que Dios trasciende a la creación, no es parte del universo, sino su fuente, causa y sustentador. Dios es creador ex nihilo, o sea, de la nada, que no forma parte del mundo con materia preexistente, sino que lo llama a la existencia con su palabra. La creación no es un error ni una ilusión, sino una expresión del bien divino. En la teología cristiana, especialmente en Santo Tomás de Aquino, Dios es la causa incausada, el ser necesario del cual dependen todos los seres. Todo lo creado tiene su existencia participada, es decir, y leo a Santo Tomás de Aquino ahora, no tienen ser en sí mismos, sino que lo reciben continuamente de Dios. Esta visión cristiana es una diferencia fundamental con el hinduismo radical. En el universo se considera que todo, incluso el universo, es cíclico. Y tengo varios vídeos hablando de este importante concepto, pero imaginaros un árbol sale de una semilla bajo tierra, que es un estado no manifestado, la semilla dará lugar a un
árbol que crece, crece y se convierte en un precioso árbol, y en este crecimiento va soltando otras eh, semillas que irán a estados no manifestados bajo tierra, y con el tiempo dará lugar a otro árbol, y mientras el árbol deja de crecer y muere. Pero eso continúa cuando muere, su ciclo continúa con las semillas. Y eso lo aplican a cualquier existencia de la vida, y esa es la ley de la reencarnación. Y además, yo una de las cosas que me enamoré del Jnana Yoga, del camino del conocimiento, de la visión no dual, es que para mí es la única que es compatible con los descubrimientos de la ciencia actuales, desde el siglo XX, con los grandes matemáticos como Einstein, que estaba enamorado del Gita, o, o Erwin Schrödinger, que decía que la unidad y continuidad del Vedanta, el todos uno, era perfectamente compatible con la unidad y continuidad de la mecánica de ondas. Y luego también en Carl Sagan, el famoso astrofísico, os voy a leer una frase muy interesante, decía: el hinduismo es la única religión en la que las escalas del tiempo corresponden a las de la cosmología científica moderna. Perdón, sus ciclos van desde nuestro día y noche ordinarios, lo que entendemos nosotros, hasta un día y noche de Brahma, de 8.400 millones de años de duración. Eh, y hay un verso precioso que os lo leeré del Bhagavad Gita, para que veáis la idea esta del todos uno que he ido comentando. Y dice: cuando cuando el yogi o el jnani yogi ve que la diversa variedad de los seres vivos, todas esas formas y nombres que vemos, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman, alcanza el moksha, la liberación. Entonces, este punto es importante. Otro punto importante es el alma. En el cristianismo el alma está hecha a imagen de Dios, el imago Dei. La afirmación de que el alma humana está hecha a imagen de Dios, conocida como el imago Dei, es una de las enseñanzas más profundas y centrales del cristianismo. Esta doctrina está basada en el Génesis 1, 26, 27, y afirma que todo ser humano ha sido creado con una dignidad intrínseca, reflejando aspectos del carácter y la naturaleza divina. Y os leo: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como podemos ver, la igual dignidad entre hombres y mujeres ya está afirmada desde el principio de la Biblia. Ambos son imagen de Dios. Yo y mi hija, o mi pareja, o mi madre, somos imagen de Dios igualmente. Pero sí que hay un tema que a mí también me ha dado muchos problemas con el cristianismo, que es señorear a los animales. Es cierto que los humanos tienen una capacidad superior al discernimiento, que es de discernimiento, que los animales en principio creemos que no pueden tener, que igual algún día descubrimos que sí, pero no creo que implique eso el nombre señoré, tal y como se ha definido aquí. En todo caso, no podría ser aceptado ni por hinduistas, budistas o taoístas. En el Bhagavad Gita el hombre no tiene que señorear ni a peces, ni a aves, ni a ningún animal, porque todo es uno. Y hay un verso precioso que al principio cuesta mucho entender, pero es que el verdadero sabio considera por igual a un brahman ilustrado, un sabio ilustrado, a una vaca, a un elefante, a un perro o a un devorador de perros, una de las casas más bajas de India. Por cierto, tengo una serie de vídeos en los que consultar sobre el tema, si tienen alma los animales. Y además el Bhagavad Gita nos explica que hay dos tipos de hombres: quienes han nacido con la herencia divina o con la diabólica. Y esto está perfectamente vigente. Si hoy miramos a Venezuela, vemos la luz, la herencia divina, con María Corina Machado, que va a traer la democracia a Venezuela, y dice: la herencia divina crea la libertad, la diabólica la esclavitud. Es el verso del Gita. Y vemos la oscuridad, que es Nicolás Maduro, el dictador, el narcotraficante. Y hay un verso del Gita que lo describe perfectamente, sobre los hombres de herencia divina, de herencia diabólica, perdón. Y dice: a este enemigo ya lo maté, a otros también los mataré. Yo soy el Señor de todos, el placer es mío, la perfección es mía, la fuerza es mía,
la felicidad es mía. Otro tema diferente es que en el Bhagavad Gita hasta el mayor de los pecadores puede alcanzar la liberación. Y además lo puede hacer en vida. Y dice Krishna, aunque tú seas el mayor de los pecadores, cruzarás el océano del pecado con la barca del conocimiento. La expresión Imago Dei no implica una semejanza física, ya que Dios es espíritu, como vemos en Juan 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todas las traducciones que leo de la Biblia son de la versión del gran Reina Valera, que realmente hizo una obra excepcional. Las traducciones del Gita son mías, son propias, que pueden ser de la versión de Gandhi o de Swami Villa Prakashananda. Bien, en este caso que acabamos, Dios es espíritu, se revelan las tres verdades cristianas tan esenciales. Uno, Dios es espíritu, por tanto no está limitado ni al tiempo, ni por el tiempo, ni por el espacio, o no es nombres y formas en la terminología del Vedanta. Brahman tampoco está limitada por el tiempo, el espacio y la causalidad. Y os quería leer en el Evangelio del Sri Ramakrishna Paramahansa, si no lo conocéis, fue un místico becari del siglo XIX, es considerado el renovador del hinduismo. Su segundo gurú, que era Advaita Vedanta Totapuri, le dijo: Brahman es la única realidad, siempre pura, iluminada y libre, más allá de los límites del tiempo, del espacio y de la causalidad. Aunque aparentemente dividido por nombres y formas, a través del poder de Maya, esa hechicera que hace posible lo imposible, Brahman es realmente uno e indiviso. Otra de las verdades que deducimos de que Dios es espíritu es que es invisible, es eterno, es inmaterial, está más allá de todo lo creado. En el Bhagavad Gita coincide perfectamente con esta visión. Incluso el señor Krishna le da el ojo divino para que Arjuna pueda ver su forma universal. Y Krishna le dice: Arjuna, no puedes verme con tus propios ojos, te doy el ojo divino, contempla mi poder soberano del yoga. Y otra tercera conclusión que podemos sacar es que no puede ser reducido a imágenes o conceptos humanos. En el Bhakti Yoga sí que se adoran nombres y formas, pero en el Jnana Yoga no tendría ningún sentido porque todo es uno. El gran aporte del Bhagavad Gita es su carácter armonizador. Admite tanto el Dios con forma como el sin forma. El Jnani Yogi, que sigue el camino del conocimiento, busca el Nirguna para Brahman, el Brahman sin forma, sin atributos. Por ello Krishna dice que es indefinible, eterno, omnipresente e imperecedero. Paramatman es tanto con forma como sin forma, Saguna y Nirguna. Y por ello la meta de ambas formas de adoración, Bhakti y Jnana al final, es la misma. Espero que os haya gustado este vídeo. Son dos temas que a mí me apasionan, el cristianismo y la vía no dualista del Advaita Vedanta. Y si os ha gustado este vídeo, darle un like, inscribiros a mi canal y comentaros, porque me encantan vuestros comentarios. Muchísimas gracias, Namaste.